después lo puedo subir a la plataforma Edmodo. A ver, chiquitos corazoncitos de Dios, mis ternuritas y coronel. La cuestión es la siguiente. Una de las razones por la cual no tuvimos clase el otro día es porque, bueno, tuvimos un par de... A ver, un par. Tuvimos ahí reuniones y nos pusieron al tanto de lo que está pasando. La cuestión es la siguiente. Disculpe, pues estoy siguiendo las noticias en este preciso momento. La cuestión es la siguiente. Como ustedes habrán visto, llegamos a noviembre y eso significa una sola cosa, que ya estamos entrando en lo que es la etapa final de clases. Aunque parezca mentira, ya hemos transcurrido todo este año en clases, lo cual ha llevado a que, bueno, estemos en una situación donde prácticamente hemos dado clase en la virtualidad. En consecuencia, una de las cosas que ustedes van a tener que prestar atención es el hecho de que, bueno, ya esto se va acabando. Entonces, si ustedes habrán prestado atención, eh, nosotros ahí tenemos que yo ya les dejé el último trabajo práctico. ¿Por qué hice eso así? A ver, lo hice porque, bueno, tenía tiempo para presentarlo hasta el viernes pasado y, bueno, en consecuencia yo decidí adelantarme un poquito. Entonces, por eso es que el miércoles pasado yo no les di clase, porque preferí digamos, invertir un poquito esta situación de primero dar así este trabajo y después llevarlo adelante. Ya en noviembre yo les diría, ayer me estaba escribiendo Antonella Gutiérrez, me preguntaba, porque el trabajo yo puse fecha de entrega para el 25, no recuerdo por ahí, por el 20 más o menos, y en ese sentido me preguntaba por qué la preceptora le había dicho que ya para el 17, 18 yo ya tengo que estar entregando notas. Bueno, sí, es cierto, pero en realidad tiene que ver con que yo eso un poco lo voy a ir piloteando, no es que es tan tajante. A lo sumo, sobre el último tiempo yo les voy a pedir que vayan adelantando. Igual yo les dije ahí, les escribí en el trabajo práctico, que si bien no es obligatorio que lo entreguen ya, cosa que vi que algunos ya me lo había entregado, ese nuevo trabajo práctico, lo ideal sería que esperemos un poquito y más que nada yo vaya explicando algunas cuestiones. Estamos, más que nada tiene ese sentido el trabajo. Está, bueno, nada, digamos, la lógica pasaba por ese sentido. Entonces, la idea es que ustedes espérense un poquito, más a mediados de noviembre, para ahí empezar a entregar los trabajos. Hasta acá, hasta acá, ¿me van siguiendo? Bien, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, chiquitos corazoncitos de Dios, mis ternuritas. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Seguros? ¿Es hable ahora o calle para siempre? Uy, para un cachito sereno, me acabas de reventar la cabeza. A ver, dale, a ver. Sí, en realidad estoy hablando de lo que estoy preguntando si entendieron todo de lo que acabo de decir. Bien, perfecto. Se escucha bien, ¿no? Porque Sereno, vos te escucho medio robótico y eso es señal de que falta señal de internet. Pero bueno, bien, como siempre Ismael está fónico, nunca habla. Eh, a ver, la cuestión es la siguiente, chiquitos. Em, Vamos a darle un cierre al trabajo anterior, que un poco ya lo habíamos cerrado en realidad el trabajo, para poder ya ingresar al nuevo trabajo. Lo último que habíamos visto del trabajo anterior de la Revolución Cubana era un poco la situación de Cuba más que nada y de los Estados Unidos.
Dame un segundito que la admito a Roldán. Bien, un poco la situación de Estados Unidos y más que nada la situación de Estados Unidos frente a la Revolución Cubana y cómo la Revolución Cubana fue gravitando hacia el socialismo de la Unión Soviética, socialismo comunismo de la Unión Soviética. Y cómo también estuvimos viendo básicamente dos políticas que fue la Alianza para el Progreso, que la Alianza para el Progreso fue una suerte de conjunto de créditos que se otorgó a los diferentes países latinoamericanos para su desarrollo económico. No se olviden que habíamos hablado de que Latinoamérica en su conjunto era un bolsón de pobreza fenomenal. Obviamente, con, con diferencias entre los diferentes países latinoamericanos, que esto lo venimos hablando siempre desde el principio de año hasta ahora, pero pobreza al fin, y cómo esa pobreza era un campo propicio, es decir, un campo fenomenal para la expansión del comunismo. Entonces, Estados Unidos vio como un peligro muy grande el hecho de que exista estos niveles de pobreza. Por eso es que ideó este famoso plan de Alianza para el Progreso, que era un plan económico destinado a el desarrollo económico de las economías latinoamericanas. Obviamente que acá entró a jugar un papel fundamental lo que fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que empezó a idear planes económicos, digamos, específicos para cada uno de los países latinoamericanos. Es decir, armaron planes económicos teniendo en cuenta la realidad de cada uno de esos países latinoamericanos. Bien, la otra cuestión. El otro pie que habíamos analizado fue la doctrina de la seguridad nacional. Este es fundamental, la doctrina de la seguridad nacional, no solamente para el práctico que le sigue ahora, sino más que nada para el próximo año cuando ustedes estén en sexto. Cuando pasen a sexto, este trabajo, este punto va a ser fundamental, porque el primer trabajo práctico que nosotros vamos a ver va a ser justamente golpes de Estado. ¿Está? Y vamos a rescatar todo esto que estamos viendo ahora. ¿Estamos? Y después no digan en sexto que no lo vimos, porque estoy grabando esto, tengo evidencias, tengo video de que esto lo estuve explicando. ¿Estamos? ¿Me escucharon todos? ¿Estamos, no? Está quedando evidencia fílmica de que esto está pasando, que yo lo expliqué. Bien. A ver, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios. ¿En qué consistía la doctrina de seguridad nacional? Acuérdense que era a diferencia de la Alianza para el Progreso, que era un proyecto económico, este es un proyecto militar, la doctrina de seguridad nacional, que se basaba en el precepto del enemigo interno. Acuérdense de esta idea, el enemigo interno. Es decir, que en realidad acá la idea era entrenar a las diferentes fuerzas latinoamericanas, ya sea ejército, marina, aviación, policías, gendarmería, etcétera, etcétera, lo que sea en cada uno de los países latinoamericanos, entrenarlo en tácticas contrasubversivas, o sea, contraguerrilleras. Es decir, acá empieza el concepto del enemigo interno, ¿quién es? El subversivo. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos el siguiente trabajo práctico que vamos a empezar a ver, que es el tema de la Argentina autoritaria, es decir, vamos a empezar a ver después del golpe de Perón, después del golpe que le hicieron a Perón en 1955, no se olviden que en 1955 estamos casi a las puertas de la Revolución Cubana. Todavía la Revolución Cubana no había empezado, faltaba un tiempito, unos meses para que empiece la Revolución Cubana. Pero bueno, estamos hablando todo ese periodo, estamos hablando finales de los 50 y los 60 y los 70, que no vamos a llegar a ver tanto, pero bueno, la idea era esa, que veamos eso. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver puntualmente es el surgimiento de la guerrilla acá en la Argentina. Pero esa guerrilla nosotros no la podemos explicar si no tenemos presente también lo que estaba pasando en Cuba y en toda Latinoamérica con el desarrollo de las diferentes guerrillas, ¿no? A la luz de la Revolución Cubana. Es por eso que cae acá la doctrina de la seguridad nacional.
un proyecto norteamericano, un proyecto militar norteamericano con la finalidad de entrenar a las diferentes fuerzas armadas latinoamericanas para combatir a estas guerrillas. ¿Estamos? Es ahí que después está el tema de que se las entrenaba en Panamá, en la base naval norteamericana en Panamá, que tenía como finalidad en la Escuela de las Américas, en esta Escuela de las Américas, que tenía la finalidad justamente de entrenar a estas fuerzas armadas para poder combatir a las guerrillas. Acá puntualmente las Fuerzas Armadas fueron entrenadas, el ejército argentino, la Marina Argentina, la aviación inclusive otras fuerzas como las diferentes policías a lo largo de todo nuestro país, fueron entrenadas en estas técnicas o tácticas contraguerrilleras. Y entre una de las otras cosas que también aprendimos, porque también en eso nos aplicamos, fue el tema de las técnicas de torturas. Porque no se olviden de que la tortura, el objetivo de la tortura es infligir la mayor cantidad de dolor sobre la persona sin llevarla a la muerte. ¿Por qué no llevarla a la muerte? Porque lo que nosotros, digamos, cuando yo digo nosotros no lo digo yo, me refiero a las Fuerzas Armadas en ese momento, lo que necesitaban las Fuerzas Armadas es que la persona diga bajo tortura todo lo que sabía en torno a estos grupos guerrilleros, es decir, a este enemigo interno entre comillas, eh, digan todo lo que sabían. O sea, no les servía matarlo directamente, necesitaban torturarlo para que brinde todo tipo de información, de lo cual esto llevaba a sesiones de tortura interminables donde infligían niveles de dolores inimaginables para una persona. Bueno, pero no importa, eso lo vamos a ver el año que viene en realidad. No vamos a ver detalles de tortura ni nada por el estilo, obviamente, pero vamos a ir viendo ya eh, vamos a ir viendo puntualmente cómo se fue desarrollando esta dinámica, ¿no?, de la doctrina de seguridad nacional. Bien, hasta ahí todo claro. Vayamos ahora entonces al trabajo práctico. A ver, nos vamos a centrar Argentina 1955 en adelante. ¿Por qué vamos a centrarnos en Argentina 1955 en adelante? Porque en 1955 se dio un golpe de Estado. En realidad en 1955 se dieron varios golpes de Estado. No es que se dio uno solo, se dieron varios. Pero bueno, el que a nosotros nos interesa es puntualmente la Revolución Libertadora que terminó derrocando a Perón. Y digo bien, derrocando. ¿Por qué? Porque en realidad el conjunto de las Fuerzas Armadas llevaron al fin de la presidencia de Perón. Presidencia que había sido elegida por el voto popular y Perón era un presidente legítimo, un presidente legal, es decir, que había cumplido con los requisitos de la ley de ese momento. Pero a pesar de eso, la realidad es que Perón era un presidente que había generado una suerte de grieta política en la sociedad argentina. ¿Qué quiero decir yo con esto de que había generado una grieta política? Quiero decir eso justamente, de que a ver, se había generado como dos grupos políticos muy antagónicos. Por un lado teníamos a los peronistas y por el otro lado teníamos a los antiperonistas. Obviamente los peronistas no necesitan mucha descripción porque son un grupo político que hasta el día de hoy existe. ¿Y los antiperonistas quiénes eran? Bueno, acá es una mezcla de muchos partidos y grupos diferentes, que van desde, por ejemplo, los sectores políticos más conservadores del país, el catolicismo, la derecha política argentina, los grupos militares, partidos como el Partido Radical, Partido Socialista también estaba en contra de lo que se entendía por peronismo, es decir,
que había un grupo que iba, era increíblemente, el abanico político era ay, por Dios, increíblemente abierto en ese sentido. Y bueno, esto significó una alianza bastante precaria, es decir, se juntaron más ante un opositor en común más que por afinidades o similitudes en su pensamiento. Hay que reconocer que el golpe de Estado de 1955 fue un golpe de Estado cívico-militar, es decir, se dieron entre los dos grupos, es decir, obviamente que participó el ejército y participó de forma muy violenta, pero también es cierto que fue acompañado por muchos sectores sociales, por muchos grupos políticos, ¿no? Como los radicales, los socialistas, entre otros. Lo cual, esto hay que reconocer que es de extrañar que grupos civiles de la sociedad argentina participen frente a un golpe militar. Y es de extrañar en el sentido de la falta de respeto hacia a las instituciones democráticas. Bueno, pero la realidad es que, bueno, la Argentina no estaba pasando por su mejor momento democrático. Y, y nosotros ya teníamos una historia de dos golpes de Estado concretos, de dos gobiernos militares concretos, en 1930 y 1943. Y a lo largo de las presidencias de Perón se habían vivido diferentes intentos de golpes de Estado. Eh, Inclusive tuvimos un hecho terrible que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, que fue un intento de golpes de Estado. Para aquellos que no saben que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo, también en el año 55, unos meses antes de la Revolución Libertadora, la aviación de parte de la Naval, el grupo de la aviación de la Naval, se sublevó a las órdenes del presidente Perón. Sublevarse significa rebelarse, oponerse, e inició un proceso de bombardeo a la Plaza de Mayo. Si me dan un segundito, intento mostrarles, a ver, fotos de esto. Dame un segundito. Eh, si quieren, ahí en internet existen un montonazo de, de, de videos que les muestra puntualmente esto. A ver. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Bien, acá tienen fotos de ese día, de lo que fue el bombardeo. Esto puntualmente, bueno, puntualmente no reconozco cuál lado de la plaza es, pero la Plaza de Mayo es donde está la Casa Rosada y a los costados están los diferentes ministerios. Y no reconozco puntualmente qué ministerio es, pero pareciera a simple vista ser el Ministerio de Economía. Esto es lo que puntualmente pasó esa mañana, ¿no? En el bombardeo de la Plaza de Mayo. Acá, si no me equivoco, es el actual Banco Nación y este pareciera ser la azotea del techo de lo que es la Casa Rosada. Bueno, digamos, ¿no? Un bombardeo que aparte fue un bombardeo a civiles, no fue un bombardeo a objetivos militares ni nada por el estilo, es un delirio. Bueno, esto es lo que vivió también Perón, digamos, hacia el final de su presidencia. Y en ese sentido, derrocado Perón en septiembre de 1955, lo que hace directamente ahí Perón se termina exiliando. Primero el exilio, ¿saben lo que es el exilio? Es cuando una persona se tiene que ir de su lugar a vivir a otra parte. Normalmente el exilio es el exterior, no es otra cosa. Es decir, el exterior me refiero a otro país. Y en este caso Perón pasó por varios lugares hasta terminar en su residencia definitiva. Primero se fue a Paraguay, estuvo poquito tiempo, de Paraguay se fue a Panamá, en Panamá termina en España, residiendo ahí definitivamente hasta su retorno.
A partir de ese momento se inicia una etapa, de 1955 en adelante, se inicia una etapa de proscripción hacia puntualmente el peronismo. ¿Qué quiero decir yo con proscripción? Es básicamente, por proscribir me refiero a prohibir el peronismo en la vida política argentina. Y de ahí tenemos también el decreto, el famoso el decreto 4161, si no mal lo recuerdo en la numeración, en la cual este decreto prohibía todo tipo de mención al peronismo, desde obviamente Perón, Evita, Partido Peronista, PP, PIP, Partido Peronista o Juventud Peronista, bueno, lo que sea, cualquier mínima referencia hacia el peronismo había quedado prohibido. Obviamente que toda actividad política del peronismo en consecuencia también quedó prohibida a partir de este momento en adelante, y el peronismo no pudo volver a participar políticamente en la vida electoral argentina hasta el retorno de Perón en 1973. Hubo algunos mínimos intentos durante el 55 al 73 de participación política del peronismo, pero todos terminaron siendo abortados. Acá también se presentó otra situación en la cual la provincia de La Pampa la provincia de La Pampa y la provincia del Chaco tuvieron básicamente bastante protagonismo en ese sentido, porque la provincia de La Pampa no se fundó en 1952 como la provincia de La Pampa, se la fundó con otro nombre. Puntualmente, ¿con qué nombre se la fundó? Se la fundó con el nombre de Provincia Eva Perón, y al Chaco se lo fundó con el nombre Juan Domingo Perón. Obviamente, o sea que entre el 52 al 55, hasta la llegada de la Revolución Libertadora, nuestra provincia se llamó Provincia Eva Perón. Con la llegada de la Revolución Libertadora, obviamente que lo primero que hicieron fue volar estos dos nombres, tanto la de La Pampa como la del Chaco. Esto por si no lo sabían, ahora se están enterando. Bien, y nuestra provincia, a partir de ese momento en adelante, recobró, porque en realidad esto se llamaba Territorio Nacional de La Pampa, y a partir de 1955 en adelante nos llamamos Provincia de La Pampa, como nos llamamos ahora en la actualidad. Y el Chaco, que ya también se llamaba Territorio Nacional del Chaco, a partir de 1955, Provincia del Chaco. Así de simple la cuestión. Bien, hasta acá. ¿Me van siguiendo todos? ¿Seguros? Samira, Samira, ¿está presente Samira? Como siempre se conecta y se va. Sí, muy bueno me pone Gati. Bien, continuemos. Acá, a partir de 1955, bueno, asume Lanuse y al poquito tiempo lo reemplaza Aramburu. A ver, acá tenemos que empezar a entender que internamente dentro del mismo grupo, ¿no?, de estos militares empieza a darse una situación como de división interna sobre una realidad. A ver, estaba muy en claro todos, es decir, el grupo opositor antiperonista tenía muy en claro una cosa: con Perón no hacemos nada. Es decir, estaba muy claro que Perón tenía que ser extirpado, no quiero decir eliminado porque suena muy feo en nuestro contexto nacional, pero sí extirpado de nuestra realidad política nacional. Es decir, Perón, como líder político, tenía que salir de la escena política, irse. Ahora, la diferencia empezó en qué hacer con el peronismo. Es decir, una cosa es Perón y otra cosa es el peronismo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Quién es el peronismo? ¿Qué es el peronismo?
Pérez, ¿me podés responder la pregunta? Es decir, a ver, coronel, porque Katy me acaba de responder que no tiene ni idea. Samira no me responde y Sereno estamos ahí. No, pero ¿quién es? ¿Qué sería el peronismo? A ver. Tranqui, respóndeme tranqui, a ver. No te estoy pidiendo la definición de diccionario, no te hagas drama, ¿eh? Roldán que se acaba de conectar, no lo puedo creer. Todos sabemos quién fue Perón. Ahora, sí, es medio robótico, pero te escucho. Bien, en esencia, que en realidad lo respondió bien Pérez desde el primer intento, no se hagan drama. Sí, estaba bien Pérez, pero quería jugar un rato con ustedes. Lo mismo dijo Gatti, a lo último, que se nota que lo buscó y lo encontró ahí en internet, de lo cual está bien. Eh, sí, el peronismo, chiquitos, es el conjunto de personas que seguían a las ideas de Perón. Es decir, y cuando hablamos de estas personas, ¿de quién estamos hablando? ¿De gobernadores, diputados, intendentes? Sí, por supuesto que estamos hablando de ellos, pero también estamos hablando de otras personas. ¿De quién? Del carnicero, del carpintero, del barrendero, del maestro, del, no sé, del chico de ese momento, de la señora que barría la vereda, o de la maestra, de las enfermeras, etcétera. Estamos hablando de la población común y corriente, trabajadora de todos los días. ¿Está? Entonces, bueno, sí, a Perón podemos sacarlo, ¡pum! Y lo mandamos afuera, lo exiliamos. Ese es fácil de hacerlo. O, perdón, entre comillas, fácil de hacerlo. Ahora, ¿qué hacemos con la población argentina que apoya el peronismo y que encima no es una minoría, es una gran mayoría? ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, acá es donde justamente partieron aguas. ¿Y en qué sentido partieron aguas? Acá empiezan a darse dos grupos bien claramente definidos. Estos dos grupos planteaban, uno planteaba a este grupo político de peronistas que no podés echar a medio país del país, justamente. No se puede exiliar al carnicero, al barrendero, no sé, a estos jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. No los podemos echar. ¿Cómo lo vas a echar? Tampoco los vamos a fusilar. Entonces, a ver, algo tenés que hacer con este grupo político. Claramente definido. ¿Se entiende? Bueno, una parte de los antiperonistas lo que decían era los vamos a absorber, los vamos a reeducar y los vamos a transformar en algo nuevo. ¿Está? Básicamente es esta de la reeducación hacia el peronista. Y la otra, el otro grupo, que era un grupo mucho más radical, mucho más intolerante democráticamente de lo que era el primero, era directamente excluir de la vida política y también seguramente de la vida social hacia todos los peronistas. ¿Tá? No quedaba muy en claro tampoco, bueno y fantástico, y los excluimos. ¿Y qué hacemos en definitiva? Quedan ahí marginados de la sociedad argentina. Y vamos de vuelta, marginás a millones de personas. No terminaba de cerrar esa idea. La que termina en última instancia triunfando dentro de estas dos posturas, dentro del antiperonismo, es la de absorber y reeducar hacia los sectores peronistas. ¿Está? Bien, ahora,
esta política de reeducación hacia los peronistas dio resultado. Claramente, rotundamente digo, no, no dio resultado. Es más, generó el efecto opuesto. Porque si fuera así, al día de hoy nosotros no tendríamos peronismo. Y sin embargo, fíjense que el grupo político que gobierna en este preciso momento es peronista. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, nosotros estamos hablando de lo que pasó a partir de 1955. Básicamente hace 65 años que pasó esto. ¿Está? Hace 65 años que pasó esto. Y el peronismo es una fuerza política no solamente que sigue viva, sino que además sigue siendo el grupo predominantemente político. ¿Está? Que es el que gobierna. A ver, Fernández gobierna por una coalición del peronismo. El gobernador de la provincia de La Pampa es peronista. Sirioto es peronista. Berna es peronista. Jorge es peronista. Estoy nombrando todos los gobernadores que hemos tenido. Marín es peronista. Entonces, vamos de vuelta. El partido político, digamos, este antiperonismo con su política de exilio hacia el líder peronista y de proscripción de la vida política hacia el peronismo y de intento de reeducación hacia el peronista, fue un rotundo fracaso. Fue un rotundo fracaso. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer sobre las consignas de este decreto de 4161, sobre esta de prohibición de toda actividad hacia el peronismo y de proscripción hacia la vida política del peronismo, y sobre, en realidad terminó siendo un rotundo fracaso. Está bien, duró varias décadas, porque duró desde 1955 hasta 1973. Duró muchos años, pero no dejó de ser lo que realmente fue, ¿qué? Un fracaso. Y es más, generó una situación completamente opuesta a lo deseado por este grupo de antiperonistas. ¿Cuál? Si había alguna duda por parte de los peronistas hacia el líder peronista, esta proscripción, el golpe de Estado y su consiguiente proscripción, lo único que hizo fue afianzar más esta unión entre peronistas y Perón. ¿Me siguen hasta acá? Afianzó mucho más, amalgamó mucho más esta unión. Tal es el caso que Perón, en los primeros años, ya creyéndose en realidad derrotado en esta situación de exilio hacia el peronismo, en realidad, con el pasar de los años, Perón fue ganando caudal político, es decir, fue ganando apoyo político a medida que iban pasando los años. Y este apoyo político muchas veces se tradujo en alianzas por parte de otros grupos políticos, como por ejemplo la Unión Cívica Radical, que si bien es cierto que la Unión Cívica Radical apoyó a la Revolución Libertadora, favoreció a la Revolución Libertadora, lo cierto es que con el pasar de los años fue forjando algunas alianzas políticas. Sin ir más lejos, la alianza que se formó en 1958, que si bien en 1958 se abrió la posibilidad de una elección, cosa que se realizó esta elección, la realidad es que el peronismo no pudo participar directamente y participó a través de una alianza con una parte del radicalismo. Que bueno, eso ya lo vamos a ver un poquitín más adelante. Bien, chiquitos, hasta acá. ¿Se viene entendiendo? Seguro, porque hablo como mucho y por ahí no me quedan claros si me van siguiendo. En realidad yo estoy hablando de la consigna 1 y la consigna 2, no estoy hablando más que eso. Por ahí hago mención a algunas otras consignas, pero en realidad estoy manejándome en esas primeras dos consignas. Bien, punto aparte, quería dejar el rol, digamos, de esta situación entre lo que fue la iglesia y el peronismo.
A ver, ¿por qué quiero dejar de lado? A ver, no es que dejo de lado, sino que le doy una mención especial. La relación entre la iglesia y el peronismo fue una relación de amor y odio. Y lo digo bien, de amor y odio. En un principio, hacia 1945-1946, había una alianza muy fuerte entre lo que era Perón y la Iglesia Católica Argentina. Al punto tal de que veían con muy buenos ojos, la Iglesia veía con muy buenos ojos el accionar del peronismo. Pero con el pasar de los años, esta relación de amor empezó a transformarse de a poco, fue llevándose a una relación de odio. Al punto tal de que el peronismo y la iglesia tuvieron actos de daño mutuo. Por un lado, la iglesia llegó a excomulgar a Perón de la iglesia católica, inclusive tuvo actos directamente ya de conspiración, de apoyar la iglesia católica, de apoyar los diferentes golpes de Estado. Eh, y por el otro lado, por ejemplo, en el caso del peronismo, eh, tuvo cuestiones como, digamos, prohibir directamente toda participación de la iglesia en la educación argentina, cosa que en realidad ya por ley la iglesia católica tenía prohibido. En la actualidad esto de la participación de la Iglesia Católica en la educación argentina está media difusa. No se olviden que tenemos colegios como por ejemplo el Domingo Sabio, el María Auxiliadora o el Santo Tomás, por ejemplo, que son colegios que se enseña religión, pero se enseña religión como materias extracurriculares. ¿Qué quiero decir yo materias extracurriculares? Quiero decir como digamos, materias que están por fuera de lo que se considera el ciclo básico, que ustedes tienen un ciclo básico y en ninguna parte hay mención alguna hacia temas religiosos. Ustedes ahora puntualmente en quinto están en el ciclo orientado, en tercero terminaron su ciclo básico y a partir de cuarto en adelante entraron al ciclo orientado. En ninguna parte de su trayectoria escolar, desde jardín de infante hasta el momento, han tenido mención hacia conocimientos o adoctrinamiento religioso. No así en estos colegios. Bueno, si no te gusta la religión católica, no vayas a estos colegios, Gati. Es bastante sencillo. Pero bueno, esto, digamos, se da en una situación de, digamos, en los colegios estatales. Colegios privados tienen que tener este ciclo básico y materias religiosas la tienen aparte. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de, eh, a ver, del Domingo Sabio y de María Auxiliadora, ellos tienen como una suerte de misa en un principio, antes de empezar las clases, que empiezan a las 7:45, pero ellos ya tienen misa a las 7, que es educación religiosa. Tengo entendido que es así, por ahí me puedo equivocar, pero tengo entendido que es así. No me extraña porque, por ejemplo, hay otras, la adventista también, sí, es cierto, inclusive hasta los mormones también tienen, no dentro de la escuela, porque los mormones propiamente dicho no tienen una escuela, pero sí sé que de 7 a 7:40 dan clases religiosas y después terminan las clases religiosas y ellos, cada chico se va a su respectiva escuela, por ejemplo. Sí, los adventistas sí, ellos hicieron una escuela puntualmente para adventistas, que es la escuela que está en la Primero de Mayo, va casi cerca a metros de la Primero de Mayo, no me acuerdo ahora cuál es la calle, pero no importa. Ahí tienen también otra escuela. Eh, pero bueno, eh, digamos, por eso yo digo que si bien es cierto que Perón fue prohibiendo la educación religiosa, la realidad es que, bueno, no se fue dando, al día de hoy eso no se cumple tan a rajatabla. Inclusive hay al día de hoy en provincias del norte, como por ejemplo Salta, Jujuy, es increíble la presencia religiosa, la presencia del catolicismo en la vida de la sociedad salteña, jujeña o santiagueña, por ejemplo.
Acá nosotros no lo tenemos tan presente, acá por ahí vemos sí misa los domingos, que vemos movimiento de grupo de personas hacia misa, pero allá, por ejemplo, yo estuve allá y todos los días que yo estuve vi movimiento de misa de los chicos, inclusive salían de la escuela y se iban a misa. Es una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, porque no lo había visto nunca, nunca me imaginé que una sociedad de esa forma, y estamos hablando de la sociedad argentina, y la sociedad argentina de hoy en día. Pero bueno, marca un poco el perfil de las personas. Eh, Inclusive el peronismo llegó a puntos tales de empezar a quemar iglesias. Muchos grupos, eh, digamos, de peronistas, como una suerte de comandos peronistas, salían y quemaban iglesias. Esto en la provincia de Buenos Aires se vio muchísimo. No tengo información de acá en Santa Rosa o acá en La Pampa que se haya dado quema de alguna iglesia, pero sí esto se dio mucho en Buenos Aires, inclusive se dio una situación en Buenos Aires donde después del bombardeo de la Plaza de Mayo, grupos enojados de peronistas salieron y quemaron, por ejemplo, el Jockey Club, que el Jockey Club es uno de los principales lugares de los sectores más adinerados de la ciudad de Buenos Aires, claramente antiperonistas. Es uno de los símbolos, o fue mejor dicho, uno de los símbolos del antiperonismo argentino. Eh, bueno, la Iglesia Católica tuvo esta relación que pasó del amor hacia el odio, hacia el final del peronismo. Y, irónicamente después hacia ya a los 60 y los 70 empezó a darse un movimiento dentro de la Iglesia Católica que estaba más de acuerdo con las ideas del peronismo, que fueron este movimiento de curas tercermundistas, ¿no? En la cual ahí nosotros debemos englobar a una persona muy importante hoy en día para el peronismo y para la Iglesia Católica. ¿Se pueden imaginar de quién estoy hablando? Ah, lo dejé pensando o se cortó la señal. Ah, bien. ¿Se pueden imaginar en este momento un líder muy importante para el peronismo y para la Iglesia Católica? No, no estoy hablando de Donald Trump, olvídense. Dicho sea de paso, Donald Trump lo fue a visitar a esta persona. Claro, no, tirate el justito, el Papa. Vos no te olvides que Bergoglio o Francisco en este momento, cuando yo te estoy hablando de los 60, 70, él era un joven en ese momento, era un cura muy joven. O sea, él vivió el peronismo de aquella época, él vivió la proscripción del peronismo. Y es más, él vivió esta situación, eh, sí, iba con B larga, o sea, mira, él vivió esta situación del peronismo proscripto y él vivió esto de los curas tercermundistas que empezaron de a poco, en el caso de los curas argentinos, empezaron a encontrar un lado muy positivo hacia el peronismo, ¿no? Y hacia las políticas de Perón. Bueno, porque, a ver, hay una cuestión de que el peronismo hablaba algo sobre lo que es la justicia social, de la ayuda al pobre, la ayuda al prójimo, y no está muy alejado de lo que piensa el peronismo, perdón, de lo que piensa el catolicismo. Pero bueno, acá no mezclamos doctrina, acá mezclamos política. Y justamente cuando empezamos a hablar, cuando los curas empiezan a actuar como políticos, es donde la empezamos a embarrar. Y el Papa, justamente, el actual Papa Francisco, tiene un nivel de acercamiento hacia el peronismo fenomenal. Fíjense que todos los líderes peronistas se matan por ir a sacarse una foto con el Papa. Se matan por ir a sacarse una foto con el Papa. Macri tuvo una actitud, bueno,
fue más protocolar en ese sentido. Fue a visitar una vez al Papa, lo fue a visitar porque es el presidente de la Argentina, país de donde es el Papa. Se sacó la foto, la cara de Francisco no fue muy alegre, la cara de Macri tampoco fue muy alegre porque justamente tiene que ver con esta idea de que es más peronista que otra cosa el Papa Francisco. ¿Está? Pero cada vez que va Cristina, cada vez que va, bueno, ahora Fernández, es decir, no pierden, cuando tienen la oportunidad, van. Está, y tiene un acercamiento fenomenal el Papa hacia las ideas del peronismo. Bueno, no estoy diciendo que esté mal, que esté bien, es lo que es lo que es. Y tiene que ver, Francisco no escapó a esa realidad de los 60 y de los 70. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Por eso ustedes también entiendan que dentro del mismo grupo de la Iglesia Católica también hay divisiones internas. No es que es un grupo 100% homogéneo. Eh, en realidad no hay grupo que sea 100% homogéneo. También hay líneas internas dentro de los diferentes grupos. Bueno, chiquitos, no quiero marearlos hasta acá. Creo que les he llenado bien la cabeza por ahora. Quiero que vayan reflexionando con esto. Y vamos a dar un corte acá. ¿Está? El próximo miércoles vamos a tener otra clase. Vamos a continuar con esto. No se olviden el próximo miércoles a las 10. ¿Está? Les voy a dejar el link para recordarles. Pero vengan todos. ¿Estamos? Bueno, chiquitos, cortamos acá. Que les vaya muy bien.